En esta mesa, Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Buenos días. Semana. Gracias, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Buenos días, Rubén. Gracias, Azucena, tus órdenes. Y Israel Zamora, morenista. Hola, ¿Cómo Susana. estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. A ver, cuéntenme, porque dos de ustedes estuvieron en la legislatura pasada, sí, donde Ricardo Monreal era presidente de la Junta de Coordinación Política, y ahora Dan Augusto López lo está acusando, ¿cómo le puso? De unos negocios, ¿cuál fue la palabra que utilizó Dan Augusto López? Bueno, de añejos, por no decir turbios. Ajá. ¿Qué pasó ahí, Israel? A ver, ¿por qué se están peleando públicamente ya las excorcholatas? Bueno, yo no sé si es una pelea. Yo más bien, no. yo no lo calificaría así. Yo no lo calificaría así. Israel. A ver, Israel. ¿Qué es entonces? De entrada decir que los dos juegan un papel muy importante en el movimiento. Morena es un movimiento muy dinámico, en donde hay una pluralidad de visiones, sí. Y lo que estamos viendo aquí es una discusión que se está dando al interior respecto de una forma de administrar. Entonces, la Pero situación... bueno, no le está acusando de administrar mal a Dan Augusto, casi le está diciendo que se robó ese dinero. No creo que sea esa la posición del senador Adán. Irregularidades, utilizó la palabra. Pero lo ¿no? notable es que se acusan de deshonestos, de corruptos, de mentirosos, y lo No, más preocupante no. es que puede que tengan razón los dos. No. O sea, esa es la imagen que nos están generando. A ver, más bien, ¿qué está sucediendo con este caso que a mí me parece que la oposición lo está aprovechando? La oposición... Claro que sí. La oposición... El único que dijo Jorge Romero fue Morena se va a acabar solo. Y eso es lo que desea la oposición. La oposición ve este tipo de pleitos como una oportunidad para tratar de dividir a un movimiento que es muy sólido. Ustedes unidad. pueden, Israel. A ver, entonces, no es un pleito, ¿qué es? No, yo creo que es una visión, unas diferencias que tienen ahí y que precisamente se llevan al público. ¿Qué pasa en los otros partidos, Azucena, cuando hay una diferencia? Pues los expulsan. Lo hace el PRI. Cuando hay una menor diferencia, los expulsa. El PAN lo ha hecho mucho, lo acaba de hacer con Yunes, lo ha hecho con Cordero, lo han hecho el PRI, te puedo dar Claudia Ruiz Massieu y todo lo demás. En Morena no sucede así. Las diferencias se ventilan incluso en lo público. Te voy a decir lo que Hay tanta transparencia que se hace de manera pública, y ya dijo, por un lado, el diputado Ricardo Monreal, ahí está, nosotros, él dijo así, solicitamos del 2018 hasta el 2023 diversas auditorías que él mismo solicitó. Entonces, creemos que hay dos visiones y sin duda eso se va a resolver. A ver, Rubén. Bueno, yo vengo preparado con otra cosa, porque la vez anterior me señalaste, me dijiste que había... claro. Y aquí te voy a mostrar que yo también lo tengo, ¿qué te parece? Voy a mostrar que no. A ver, ahorita lo vemos, porque aquí tengo mi archivo también. A ver, en relación a este tema, a ver, no salpiquen, es una bronca que está allá. Nosotros los hemos observado, no hay ninguna declaración del PRI, y bueno, pues ahí que sigue el tema. No hay ninguna declaración del PRI también, es raro, ¿no? No, bueno, pues es que es un tema ahí que traen ellos. Ajá. Ahora traemos otro tema, que es el hecho de que vamos a un periodo extraordinario que no debió de haberse dado. Y estamos en ese tema porque... ¿Para qué lo van a abrir el miércoles, el periodo extraordinario? Porque quieren seguir desmantelando las instituciones. ¿Qué quieren aprobar? El Infonavit, se quiere ir sobre el dinero del Infonavit, que son 2 billones de pesos. Correcto. En algo que es bien interesante, desde el gobierno van a manejar un dinero que no es del gobierno, es de los trabajadores. Me llama la atención que las cámaras empresariales poco digan, y que también muchos sindicatos se hayan abstenido de hacer algún comentario. Bueno, algunos ya salieron, sí, algunos sindicatos salieron. No los he visto bloquear reforma. Eso sí. Mira, yo creo que lo que vemos entre los dos coordinadores de Morena, el Congreso, es un acto vergonzoso. Pueden tener diferencias, pero si están peleando vil y vulgarmente por el dinero, la verdad de las cosas es que es muy penoso. A mí me parece vergonzoso. Y podrían resolverlo perfectamente. ¿Cuál es lo que está detrás? Es una disputa absurda de ver quién manda. Eso es lo que parece. Y una diferencia de 23 millones de pesos, que uno le dice, pues sácalo del fondo, pues yo te voy a revisar los contratos y cada que suba te voy a exhibir. O sea, lo único que refleja es que la borrachera del poder ya los alcanzó entre ellos.
Y me parece a mí un espectáculo vergonzoso que no manda un mensaje que no están entendiendo la responsabilidad que tienen en términos de la gobernabilidad. Es más, si ya Claudia Sheinbaum les pidió cabeza fría a los dos. Claudia Sheinbaum lo dijo. Les deseo feliz Navidad, próspero año nuevo y cabeza fría. Pues se necesita que las personas que tengan esa responsabilidad por lo menos dejen de mandar el mensaje, porque si ellos se pelean, ¿cuál es el mensaje para el resto de los Ahora, está bien que si hay irregularidades que las digan, ¿eh? Pues porque sí, ganamos pues los sí, ciudadanos. claro. Ahora, Eso es lo el que se otro Pero, tema que dice Rubén es muy importante. Se abre la puerta para que el gobierno, el cambio de la gobernanza Infonavit, tome los ahorros de los trabajadores por 2 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, ya se acabaron los ahorros que hicimos en 25 años. Se acabaron los fideicomisos. Están viviendo de prestado y ahora avanzó el dinero de los trabajadores. Alerta, 23 sindicatos ya lo dijeron. Sí es muy delicado esta decisión en el intención de cumplir la meta de las viviendas a construir, se vayan sobre los ahorros de los trabajadores. Ahora, la arrollada que le pone a Ana Augusto Monreal es porque él había ya clausurado el periodo de sesiones y necesitaba, por alguna razón con urgencia, que se aprobaran estas leyes el miércoles o antes del año, de que cerrara el año. Recordemos que el primer año de gobierno, cuando inicia una presidencia, en este caso el caso de la presidenta Claudia, el periodo es hasta el 31 de diciembre, no hasta el 15 de diciembre como en los años que van a seguir. ¿Y por qué lo después de cerraron? No, el periodo Entonces, puede llegar hasta el periodo, digamos, se clausuró cerró, Monreal, todo, ¿no? Ajá. pero ya se convocó y se van a discutir precisamente atrocidades. estas reformas que son constitucionales y que para nosotros que coincide también son con una la prioridad. presión que aventó Adán Augusto es cumplir López, un derecho ¿no? humano a que todas las mexicanas y los mexicanos tengan vivienda, algo que ha sido muy complicado. El sistema anterior de la oposición que generó en Pero donde ¿por qué no discutirlo con el mismo número de votos como está ahora? ¿Por qué cambiarlo y arrasar, pues? Bueno, Sí, recordemos... era tripartito, Ajá, o sea, eran partes iguales, gobierno, empresarios y trabajadores. Ese modelo había generado una gobernanza del instituto que incluso en el gobierno anterior tuvo Y ahora si trabajadores superávit. y empresarios no están de acuerdo, no importa, porque va a decidir el gobierno. gobierno va a decidir. ¿No? Construir casas no es el problema, todos queremos que se construyan. El tema es que el gobierno se va a apropiar de los fondos que no puso el gobierno, que son los fondos de los trabajadores y de los empresarios. Nada más para terminar. Pero no solamente eso. Cancelan la transparencia, cancelan la posibilidad de auditorías imparciales y cancelan la vigilancia de la Comisión Bancaria y de Valores. Esto que es muy importante porque la masa de dinero que tiene Infonavit es muy grande y puede dañar a la economía nacional un mal manejo de ella. Ese es el problema. O sea, pero a ver, Rubén, construir ese casas no es la bronca. Ese sistema que estás defendiendo, a nadie le otorgaba Pero la no, garantía de tener una vivienda. Pero el dinero no es del eso gobierno, no permitía. es de No, los y trabajadores. nadie está diciendo que sea un dinero del gobierno. Pues ya Lo que se va a hacer ahora es administrar esos recursos Como para el que Tren a Maya. través de un sistema en donde se van a incluso una renta social que vayan No, a eso poder no tener estamos acceso discutiendo y eso. que después eso permita la adquisición de una vivienda. Ese es el sistema que está construyendo esta reforma que muchos están criticando porque no sé por qué la defienden la anterior. Por los trabajadores. Si no garantizaba la vivienda a los pero mexicanos. el problema no es ese, Israel, no confunda la discusión. Me dices cuando regresemos dónde está el problema y qué tienen que hacer los trabajadores, porque se Claro. está exhortando a que saquen Sí. su dinero de ahí, de la cuenta. Regresamos con eso. No tardamos. 6 minutos, seguimos aquí con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa. Déjame concluir este tema de la pelea. No, pero no se Sí, pelearon. Yo digo que qué es una estamos- discusión y qué estamos interna que discutiendo? fortalece ¿Cuál el interna? movimiento. Por eso No, le- hombre, ¿no? si ya hasta A ver, Monreal volvió a subir un tuit. Mira, Ricardo Monreal dice, la historia universal nos muestra eventos que se repiten cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente. Las diferencias internas y las campañas mediáticas orquestadas en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural. Así empieza. Y es dicho por Sí es Ricardo pelea, ¿no? Monreal. Entonces, mira, déjame A ver. subrayar 2 ideas. Retomo lo de Ricardo. Así empieza el deterioro estructural. Claramente lo que se ve es una pugna de poder interna, yo digo, de manera preocupante y vergonzosa. Segunda idea. La El pro- supremacía les iba a hacer daño. El problema del Infonavit que estamos ahora viendo
es cuando cambia un modelo de gobernanza donde el gobierno es el único actor que puede tomar las decisiones. El modelo tripartita donde empresarios y trabajadores participan en las decisiones, incluso en la construcción de vivienda del nuevo gobierno, puede ser sin ningún problema, genera un riesgo real, y ya todo el mundo lo está advirtiendo, de que hay un fondo de 2.2 billones de pesos, es casi el 0.25% del presupuesto del país. Y que ese dinero mal administrado y tomado sin mecanismos de control, como dice Rubén, porque ya quitaron a la Comisión Nacional Bancaria, ya debilitaron el mecanismo de las auditorías y ya debilitaron la gobernanza donde otros actores pueden intervenir, sí genera una condición de riesgo. 23 sindicatos ya lo dijeron. ¿Y por qué hay preocupación? Porque cuando desaparecieron los fideicomisos, dijeron que el dinero estaba ahí a disposición y no pasó. ¿Por qué hay preocupación? Porque se acabaron todos los fondos que se hicieron en 25 años y ahorita estamos viviendo de prestado. Hay elementos de más para pensar que van a ir sobre el dinero de los trabajadores. Rubén, ¿tenemos que retirar el dinero de las subcuentas? O sea, esa es la recomendación. No, abusados. A ver. No, porque mucha gente no lo puede retirar para empezar en este momento. Segundo, pues tampoco puede generar un pánico enorme. Yo creo que Morena tiene que reflexionar lo que está haciendo. No hay parlamento abierto. Es un sabadazo, por poner una imagen, que se está dando en pleno diciembre, que se está dando al final de la legislatura, que no hay ninguna oportunidad de diálogo de los trabajadores ni de los patrones. Hay que recordar que la obligación de construirles casa viene en la Constitución General de la República desde el 123 y que la solución de un Infonavit se planteó en tiempos del presidente Echeverría como un instrumento para hacerlo realidad, porque la Constitución decía, los patrones tienen obligación de darle casa, habitación a los trabajadores, y es imposible que quien tenía una tiendita pues le diera una casa a su trabajador. Entonces se generó el Infonavit. Ahora, ¿de quién es ese dinero? De los trabajadores, de los patrones. Y después, con el tiempo, se hicieron instrumentos de vigilancia como que interviniera la Comisión Bancaria de Valores. Ahora, todo eso se va a borrar. ¿Esto lo aprobaron en comisiones el fin de semana? No, déjame te digo qué hicieron. Lo aprobaron Fast Track esta semana, en medio de todo el relajo que traemos. Fast Track se llevó en el Senado, se llevó al Pleno, se votó, y como nosotros ya habíamos cerrado el periodo, porque hay que recordar que este periodo se extiende por el presupuesto, no por otra cosa. Sí, correcto. Entonces, ya habíamos votado presupuesto, se cerró el periodo, y hoy la mayoría que tiene la posibilidad de hacerlo en la permanente va a convocar un periodo extraordinario de un solo día, que es este miércoles. Para el Infonavit. Y no nos estarán queriendo distraer con el pleito Monreal. No, claro que no. ¿Adán? No son capaces. No da para tanto. No. Pero además no se están peleando. De entrada, son diferencias. Que no es pleito. Son diferencias. En Morena, las diferencias no solo se toleran, sino que de se robo, respetan. Y además. De robo. No, yo no lo veo así. O de yo no lo veo desvío, así. Perdón, pero de falta no ha de utilizado esas transparencia. palabras. ¿Por qué ponen palabras No. en la boca del senador dijo, Adán que no la ha dicho? Creo que no lo tengo acá completo, pero dice, hemos iniciado ya un proceso de reducción de 2 negocitos ya añejos. Sí, ¿Negocios en el Senado? ¿Cómo traduces eso? Negocios. Yo no lo veo como un robo, y además él tendrá que uno es una empresa de la cual anualmente se le beneficiaba. Sí, son palabras pero nunca acusadoras. Dice, pero no va jamás menciona. Cuando uno analiza lo que dijo el senador Adán en tribuna, jamás mencionó al diputado Ricardo Monreal. ¿Qué está sucediendo? Les voy a déjenme darles mi opinión. Pero Monreal tiene la llave del presupuesto. Déjenme la darles Junta de Coordinación Política la tenía. Mi opinión, ¿cuál es? Que hay diferencias normales en Morena. Morena se caracteriza por dar libertad a todos los miembros de decir lo que consideren. Sí, hay una libertad de expresión. Claro que sí. No, hombre, a los pelotazos. Jamás con pelotas jamás se ha censurado jamás se ha censurado lo que ha dicho el diputado Ricardo Monreal ni ningún otro de los miembros del partido. A mí jamás me han censurado. Entonces hay un respeto y creemos que es esencial para la construcción democrática del movimiento, y una de sus fortalezas es esa. Ayer tuvimos una reunión aquí en Morena de la Ciudad de México en donde también todo el mundo tuvo la libertad de expresarse, y eso es lo que nosotros consideramos que fortalece el movimiento. Ahora, con relación a lo del Infonavit. Aguántame, porque la presidenta habló de Monreal y Adán. Okay. Escuchamos a ver qué dijo. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación.
Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Licenciado, Sí, licenciado. ahora, A ver, Te licenciado. estaba las escuchando. diferencias Está muy pendiente de lo que dices, ten Sí, cuidado. En lo que converge, Defiéndete, en lo que Israel. converge el senador Adán y el Ricardo Monreal es más fuerte que sus diferencias. Y eso, en lo que convergen es en pertenecer a un Lo que movimiento estamos que lo diciendo que es que es busca vergonzoso que es la tengan estas transformación del diferencias país en en beneficio del público pueblo así, mexicano. con la Esa frase yo responsabilidad se la que escuché alguna tiene. vez a López Portillo. Son más las confluencias que las Claro, diferencias. Lo que Las no coincidencias puede ser en es el que movimiento tengan son mayores a ese esos tipo de comportamientos diferencias. con la responsabilidad política que tienen. Puede o no gustarme sus posiciones, pero lo que no puede pasar, Israel, es que den un ejemplo de confrontamiento así, porque si ese mensaje se da, ¿tú qué crees que el a ver. mensaje reciben los integrantes de las cámaras? Fíjate, si uno analiza lo que está haciendo el senador Adán, jamás se daba antes. O sea, entre el partido se encubrían cosas que podían Pero llegar a entonces, ser ¿sí o no? irregulares. Ajá. No, aquí no estamos concediendo que sea algo irregular, es algo que Estás detecta entrando cada vez como en raro, problemas, digamos Israel. así, el senador Adán. Y se ofrece, primero se sube el tema a la opinión pública, algo que antes A no mí me sucedía. parece bien. Y entonces, O sea, ahora sí, a se mí da me parece derecho bien que también. Adán Augusto diga, a ver, aquí hay dos contratitos dudosos, Sí, vamos a y le aclararlos. contesta Pero mira, el diputado lo Ricardo malo- Monreal lo malo con es que 17 Pero auditorías Ricardo que dice- solicitó al año. El disparador no es un racional de honestidad. El disparador de la discusión pública es que la Cámara de Diputados, con la mayoría morena, le cortó 123 millones de pesos al Senado de la República. Ahora- Ese es el disparador, no es la Sí. honestidad. Pero es ahora, el tema de la ¿por qué- lana. por qué se ha A vuelto ver, eso? Rubén. A mí, no sé, por favor. A mí lo que me preocupa, soy muy sentido, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que estamos discutiendo esto en el imaginario público, mientras se están despachando con la cuchara grande con el Infonavit. Y volvemos a esta lógica que decía Emilio, el país no tiene dinero. O sea, están batallando, están pidiendo para el año que entra más de 1.300.000 pesos de empréstito. No hay obra pública grande, no hay diseñada obra pública grande, no se aumentaron presupuestos En la infraestructura, en carreteras y esto por- se aumentó presupuesto, ¿no? pero- Claro, no, en Tren permítame. Maya, carreteras. Permítame. En carreteras traía más presupuesto en el último año Peña Nieto que este gobierno, para empezar. O sea, para empezar. Pero eso no implicaba que No, se no. hicieran esas carreteras. No, pues Rubén. tampoco. Había el recurso, Oye, pero nunca dime se hicieron, no, nunca dime se vieron cuánto ha reflejadas en las refinado carreteras. Dos Bocas. Pues no, ya no, está y Dos Bocas, en Dos histórica, Bocas lo una presupuestaron refinería. con 8,000 millones de dólares y terminó en 24,000 millones y no han sacado una tina. Bueno, una tina de ¿qué petróleo. ocurre, Azucena? Mira, pero no los bloquees que eso. están... Pero, A ver, perdón, bloquees Rubén, eso. A mira, ver, los volvemos 50 segundos al que quedan de este Infonavit. bloque y volvemos al Infonavit. Sí, si quieres responder, rapidísimo. Israel. Los que están en contra de esta reforma al Infonavit Es que son van a los los mismos que trabajadores. hicieron reformas en Cedillo que provocaron que los trabajadores solo tuvieran No, no somos al los mismos. jubilarse el No, 25% no, no de sus somos los mismos. pensiones. Israel, no, no, Y no. además, No, con Cedillo decir, estaban varios de es que los son, suyos. están defendiendo esas Estaban- políticas. la mitad de los de Morena son los estaban con mismos que Cedillo, diseñaron carnalito. un sistema Los de de la tu vivienda partido. que impide que los mexicanos en la vida real tengan acceso. ¿Cuántos jóvenes tienen una casa? Ese no es el La problema, el generación de problema es por qué se ustedes van a quedar con la podían lana. adquirir una casa. Exactamente. Nuestra generación, mi generación, es casi No, no, imposible ya, no, tú que no- los tú ya jóvenes... estás más Bueno, grandecito, papá. sí, por eso digo Ya, mi no, generación, no, los no, millennials no te hagas- y los no- más no jóvenes, te hagas. Eres como los baby millennials y boomer. los más jóvenes, A ver, es casi imposible. Hay un riesgo, sí hay angustia entre los trabajadores, porque hay quien ha recomendado el fin de semana que se retire el dinero de las cuentas, que porque el gobierno se quiere apropiar de ese dinero. ¿Por qué quieren tener la mayoría de los votos en el gobierno sobre trabajadores y empresarios, Israel? Bueno, mira, el tema es que el gobierno debe de tener un control estratégico sobre la creación de vivienda en el país. Eso es Pero sobre un fundamental. dinero que no es de Y ustedes. no, nadie va a disponer de un recurso que no sea del gobierno. O sea, jamás se ha dicho que el gobierno va no, a para utilizar... abrir la puerta. quitas el control. Entonces, lo que se busca, repito, ¿cuál es el objetivo de la reforma que se ha tratado de desdibujar con toda lo que ha dicho la oposición? Lo que se busca es que realmente las y los mexicanos trabajadores tengan acceso a vivienda. Primero, si es imposible porque no tienen los recursos todavía, porque no tienen los años trabajados, que puedan acceder a una renta barata y que eso, Pero eso sea se un logra abono a las teniendo cuentas la- para después a adquirir ver, vivienda. Eso es un buen ejemplo. Como un arrendamiento es una financiero. bonita confesión de parte.
La garantía del gobierno es que solo el gobierno decida. Es decir, lo que tú no estás diciendo es que son incapaces de construir acuerdos con empresarios y trabajadores en consenso, porque tienen que garantizarlo el gobierno. Eso es lo que nos estás diciendo. Segundo, si fuera cierto, lo que corresponde decir es, ¿y qué hicieron el sexenio anterior en materia de vivienda? Porque no es que acaban de entrar, llevan 6 años. Tercero, hombre, hubo mucha corrupción. El que era el director de Infonavit, hoy es senador de Morena, es el senador Murat, el gobernador de Oaxaca, acusado con un fraude de 256,000 créditos falsos en Nayarit. ¿Y cómo lo premia Morena? Lo hace senador. Entonces, ¿por qué vienen a hablar aquí? A llenarse la boca de honestidad y que qué mal se hizo en el pasado, si premian a los corruptos como plazas en el Senado. Murat hoy es senador de Morena, en lugar de enjuiciarlo por esa corrupción. ¿De qué estás hablando? Dejen de culpar al pasado y dejen de dar licencias de impunidad. Rubén Moreira. Yo voy rápido. El tema no es que no se hagan viviendas, no. El tema es que es un dinero de los trabajadores y de los empresarios. ¿Pero dónde entra en juego el dinero de los trabajadores? Es lo que no entiendo. ¿Dónde entra el juego? Ajá. Pues son las aportaciones. Me regreso rápido. A ver. En el artículo 123 dice que los trabajadores tienen derecho a una casa y que se le deben dar los patrones. En la realidad eso era muy difícil porque hay quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo. Entonces en el gobierno de Echeverría se crea un fondo que parece un banco con el dinero de los trabajadores y de los patrones. Ese dinero se mete ahí y se pone una administración tripartita. Una administración patrones, gobierno, trabajadores. De hecho, la designación del director del Infonavit se hace por la Asamblea General. Eso también se elimina. Hoy se va a hacer por el gobierno. Entonces, para tomar cualquier decisión, pues requerías a los dueños del dinero. Ahí termino ya. O sea, requerías a los dueños del dinero. Hoy, ¿qué está haciendo Morena? Aumenta el número de miembros en el Consejo de Administración, en la Asamblea General, en la auditoría y en el órgano de transparencia, el número de miembros del gobierno. Por lo tanto, ellos manejan. Ellos deciden. ¿Deciden qué? Deciden qué van a hacer con el dinero de los trabajadores. ¿Qué puede ser qué? Pues puede ser tirarlo a la basura. Pero es que mira, pero nomás para terminar. Ya hacen una compañía constructora dentro del Infonavit. Claro. Ese es el para que que no no busque para lucro. para que no haya competencia. El artículo Espérame, para que no haya competencia. Mira, y entonces, espérame, déjame. nomás para terminar, para que no haya competencia. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 6 años anteriores? Bueno, con la administración de Morena, entrecomillado, se ha duplicado la cartera vencida. Sí. Segundo, los argumentos que hacen en contra del pasado quedan anulados porque ellos tienen al director del instituto ahí como funcionario o no como senador. A ver, Vamos, Emilio, y ya voy contigo. Mira, entonces, en pocas palabras, Azucena, se quieren quedar con la lana porque están quebrados. Por eso también quieren ponerle impuestos a las propinas. Esa es una iniciativa de la semana pasada del segundo de a bordo en la Cámara de Diputados de Morena. Pedro Aces. El artículo 42 de la ley de Infonavit en la reforma establece que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de los bienes inmuebles, propiedad del instituto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora el gobierno decide cómo solo el gobierno se manejan los recursos, que en este caso son 2.2 millones de pesos, que en realidad lo que significa es no se construyen políticas, ¿de acuerdo? Solo lo que el gobierno quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. Ese es el riesgo. En el sistema anterior se desmantelaba y se impedía que el Estado ejerciera su rectoría que es necesaria para generar el bienestar de la población. El Estado no es el yo les dejé gobierno. hablar y yo no les interrumpí. Ahora, ¿qué sucede? En este sistema lo que se busca es una empresa que no busque el lucro. ¿Por qué se afectó a los mexicanos? Que los mexicanos que me están escuchando saben lo difícil que es adquirir una vivienda en nuestro país, sobre todo los jóvenes. Ahora, lo que se busca es una empresa que no busque el lucro, sino que una empresa del Estado como una herramienta del Estado para garantizar un derecho humano que tienen. Es un derecho humano tener vivienda, acceso a la vivienda. El problema es que el sistema que ellos defienden, por eso no quieren que se haga la reforma, ese sistema que ellos defienden
impide el acceso a esa Israel, vivienda. lo Y eso que- es lo que se está tratando que- de evitar. Ahora, Lo que tú estás, nada más, a ver, lo que tú deja- estás diciendo deja que termine Israel. es que Estado es igual a gobierno. Es gravísimo lo que estás diciendo. no, lo que yo estoy diciendo es que el Estado tiene que tener herramientas para garantizar esos derechos y eso se da a través, repito, de una empresa. Sucede lo mismo con la cuestión energética, en donde trataron de desmantelar el Estado para que solo unos particulares se beneficiaran. En el sistema anterior, los únicos que se beneficiaban de casas hechas en lugares en donde nadie quiere vivir porque están lejísimos de la ciudad eran iniciativa privada. Muchos de ellos, de manera deshonesta, tenían acceso a los contratos que les daba el Infonavit para poder crear vivienda. ¿Está hablando la presidenta sobre el Infonavit? A ver. Se está escuchando, Israel. Los medios. Sí. Se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, que también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, Bueno, pues aquí, ¿qué hacemos los que estamos en medio de una versión y de la otra, Está Rubén? muy A bien ver, que Emilio. haya una política pública de vivienda, está muy bien garantizar a los jóvenes y a los no jóvenes, está muy bien una política pública que esencialmente privilegia a la gente de bajos ingresos, eso está muy bien. Lo que no está bien es que vengan aquí a decir que el Estado ha perdido facultades y piensen que eso se garantiza dándole mayoría al gobierno. El Estado está conformado, en el caso del Infonavit, por el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Eso es el Estado, no solo el gobierno. Lo que Morena cree que el gobierno representa al Estado. Acá acabamos de escuchar una bonita manifestación y eso no puede ser. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando el gobierno tiene la mayoría, pues vemos espectáculos como los de Monreal y Adán. Ese es el riesgo. Bien. ¿Cuál es el problema? Que no tengamos una política de vivienda, sino que se aboracen del dinero y no haya mecanismo de construir un acuerdo entre los actores principales. Bien. Nos vamos a quedar pendientes, Rubén. En enero. Ay, 6 de en enero. Sí, ya no nos vemos. Empezamos el año con eso. Bueno, Nomás va. hay que decirle Es que a la Secretaría de Seguridad Sí. que ahora mismo bajaron su información de lo que se llaman homicidios dolosos fuentes abiertas. Mira, es que cuando nosotros revisamos homicidios, para la gente que nos escucha, vemos datos del gobierno, ¿no? Y fuentes interinstitucionales, que es el secretariado, etcétera, etcétera. Ahí vemos cada día los homicidios que se registran en el país, estado por estado, ¿no? Incluso. Y luego hay otra que dice fuentes abiertas, que es todo lo que reportan los medios de comunicación, que muchas veces no coincide, ¿no? La mayor parte. La mayor parte de las Y veces te voy a no, mostrar no varios coincide. casos donde, sobre todo en Campeche, se ocultaron homicidios. Pero Y- mira, Y ahora, a partir de que arrancó este sexenio, los datos de fuentes abiertas no sirven, no están siendo la alimentadas. transparencia. Ajá. A ver, termino con el Infonavit. A ver. Y nos Bueno, vemos en es que enero. eres tú el que regresa. Sí, en enero nos vemos. Ahora con esto. aprovecha para mandar saludos espérame, a las en enero, personas no, ahora en las en fiestas de enero. Sembrina. El problema no es incluso que el gobierno haga una empresa. El problema es que nadie la va a vigilar. Porque la manera en que le están estructurando el nuevo Infonavit, el gobierno se queda con todo lo que antes era de los trabajadores y de los patrones, entre ellos la vigilancia. Por otro lado, el costo de las casas no depende tanto de quién lo hace, sino depende del costo de la tierra. Ahora, te dan una casa ya donde nadie Es que tiene acceso, donde no a hay ver, agua, donde a no hay ver, escuelas, donde no hay espérame, vialidades. sí, ¿no? ese es el costo de la tierra. Ajá. Hay que solucionar ese tipo de cosas. Y ellos tienen muchos gobiernos estatales para hacerlo. Sí. De hecho, por ejemplo, Tabasco, ¿por qué el costo de la tierra es alto? Porque se especula con eso. Pero Bueno. también está la corrupción. La corrupción para pedir el permiso de construcción, el impacto ambiental. Hoy Quintana Roo
está inventando más impactos ambientales. Bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles. Igual y hablamos fuera de la mesa el miércoles porque van a discutirlo y a votarlo, ¿no? Sí. En Sí. diputados. Bueno, gracias a los tres, que pasen feliz Navidad. Ha sido Gracias, un gusto. gracias, Nos vemos felices en el fiestas a todos. 2025. Mejores deseos. Igualmente, Un Emilio, abrazo a gracias, todos. Rubén. Gracias por todos. todo este año. Gracias, Gracias a Israel. Susana también. Y estaremos acá en el 2025. Aquí somos Abrazo, pasiones. Israel. Espero. Abrazo, Israel. Para que lo Abrazo, diga. abrazo, Abrazo. ya. Ya, Se acaba. bueno. Que se acaben las discusiones, al menos en las fiestas de Eso. Sembrina. Así No, esperamos. no, al contrario, está bien. No, Que es la se democracia de muestre. Morena. Al menos en la cena de Navidad, que no haya... Que Sí, se no hablemos toque. de política ni de religión. exacto. En casa. Abrazos. Es en Navidad. Ni jueguen cartas. Esa era la prohibición ¿Por en el qué? lejano oeste. Como iban en las diligencias, estaba prohibido hablar de religión, de política y de jugar género. cartas. Pues porque iban en una diligencia, sacaban la pistola y se mataban entre todos. Adiós. Pero eso Adiós, no es hasta luego, pleito, Susana. eso no es Gracias a pleito. todas.